Gracias a Gastón por coordinar esto, gracias a ustedes por tomarse un sábado, un feriado. Podríamos estar comiendo locro. El locro es bueno para mí, lo que tiene de todo. Yo empecé a trabajar en probióticos, no de la fecha porque era como empezaba con una beca del Universidad Litoral, el 1 de noviembre del año 95. Tengo 48 años, para sacar. En esa época y durante muchos años, nos juntábamos a hablar de esto con tecnólogos, microbiólogos, pero nunca con médicos. Éramos visto un poco como, no chamanes, pero alquimistas, ¿qué es esto de microorganismos? Entonces es un gusto, es un placer hoy en día poder estar un químico, un microbiólogo, compartiendo esto con ustedes. No es un error, simbióticos, después vamos a ver por qué. Es un neologismo, no es un error. Vamos a ver dentro de un ratito. Vamos a hacer un recorrido entonces de microbiota, probióticos, bióticos en general. ¿Quiénes de ustedes tienen niños en casa o bebés? Bueno, los tuvieron en algún momento. ¿Y quiénes de ustedes además tienen una mascota? Niños y mascotas, perfecto. Es una combinación muy buena. Pablo después les va a explicar por qué esto tal vez impacta en que tengan menos alergias. Convivir con mascotas está asociado con menor índice de alergia. O un perro, o un gato, o una vaca. No es necesario tener varios, no es necesario un perro, un gato y una vaca. Con tener uno es suficiente, dice la evidencia. ¿Por qué? Porque nos terminamos colonizando de lo que nos rodea. Entonces, familia grande, mascotas, interacción con el medio ambiente, hace que mantengamos este fluido de microorganismos. Somos un ecosistema tapizados por fuera, cubiertos por dentro, incluso hasta impregnados, porque se habla de un microbioma de la sangre, y no porque haya una septicemia, sino porque las técnicas han avanzado y se logran detectar, aunque sean restos microbianos, incluso en el corazón, en el cerebro. Es decir, todas nuestras células eucariotas están en contacto con microorganismos porque son los que las mantienen funcionando y los que lo mantienen instruyendo. Los microorganismos instruyen a nuestro sistema inmunológico esencialmente y hacen cantidad de cosas por nosotros que no podríamos hacer. No podríamos vivir sin estos microorganismos, tenemos que estar aislados. Hay dos términos que muchas veces se usan de forma indistinta, no hay problema. Lo bueno es saber qué significan. Microbiotas son los microorganismos que nos habitan. El microorganismo físico, bacteria, virus, levaduras, hongos, arqueas, que tiene ADN, tiene citoplasma, tiene membrana, tiene pared. Cuando uno habla de microbioma, habla de los genes, el paquete genético de esos microorganismos. Por supuesto que conocemos a la microbiota estudiando el microbioma. ¿Por qué? Porque no podemos cultivar todos los microorganismos que tenemos. Lo que hacemos es aislar el ADN, amplificarlo e inferir qué microorganismos tenemos. Entonces, microbiota y microbioma tienen, si uno quisiera ser más técnico, la microbiota engloba el microbioma. ¿Por qué? Porque una célula tiene su ADN. Pero la microbiota es mucho más que el microbioma, es todo lo que termina interactuando con el sistema inmunológico. Se la considera un órgano, y es un órgano muy particular, la microbiota. No es como el cerebro o como el riñón, que está codificado en el ADN y que nacemos y morimos más o menos con el mismo cerebro y riñón. La microbiota necesita nutrientes, como cualquier órgano, y en este caso es la fibra, o en primera instancia son los oligosacáridos de leche materna, después va a ser la fibra, y uno la puede alimentar con prebióticos. Como todo órgano genera productos, como los ácidos grasos de cadena corta, las vitaminas, los neurotransmisores, y cumple numerosas funciones. La principal probablemente es educar y mantener activo el sistema inmunológico. Ahora, es un órgano particular, no es como decíamos como el cerebro o el riñón que uno visualiza la forma que tiene. Este es un órgano difuso, no lo tenemos en un solo lugar, lo tenemos en todos lados. Entonces es un órgano que nos tapiza, reviste las mucosas, incluso los ojos están recubiertos por microbiota, no se sabe exactamente cuál es el rol, pero tenemos microorganismos en todos lados. Y no hay una separación neta, la microbiota de la boca va cambiando su composición a la del esófago y la del intestino delgado al grueso,
No hay una distinción neta. Muchas veces lo que puede pasar es que la microbiota del grueso sube al intestino delgado, y eso se llama SIBO, porque muchas veces los antiácidos lo que hacen es modificar el pH del tracto digestivo, y las bacterias que están acostumbradas a crecer en un pH encuentran ese pH río arriba, y vienen a crecer donde no deberían estar. Pero no hay una distinción neta. No es invisible, sino que es subvisible. Otra vez, todos los órganos los podemos ver, menos a la microbiota, y por eso tal vez no la hemos atendido, pero se pueden ver con un microscopio electrónico, o cultivando las bacterias, levaduras, hongos, virus, arqueas, protozoarios. Y la microbiota se hereda, y se hereda de una forma muy particular, no con los 23 pares de cromosomas de mamá y papá, sino que se hereda a través de la lactancia, a través del contacto, a través de que una mascota viene y nos pasa la lengua, a través del medio ambiente. Es decir, es un proceso muy complejo, multifactorial, pero se hereda. Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo. Cuando uno dice las enfermedades crónicas no transmisibles, no transmisibles, hay que repensar ese concepto. Podemos transmitir, si yo a un ratón libre de gérmenes le pongo la microbiota de un obeso, ese ratón desarrolla obesidad. Y si le pongo la microbiota a un chico con TEA, con trastorno del espectro autista, el ratón tiene conductas de chicos con TEA. Pierde curiosidad, demora más tiempo en ir y reconocer un objeto, es decir, muchas cosas se heredan con la microbiota. Y probablemente algunas de estas enfermedades crónicas. Y es muy dinámica la microbiota, va cambiando, en el día va cambiando la microbiota. A lo largo de la vida la podemos modular, la podemos mejorar, la podemos empeorar, y en el peor de los casos la podemos trasplantar. Hoy en día la única indicación del trasplante de microbiota es para diarrea por Clostridium difficile. Se hace en el Hospital de Clínicas. Hay un banco, si ustedes se consideran saludables pueden ir y donar unos gramos de materia fecal y van a estar muy contentos porque dicen que les faltan para los trasplantes de microbiota. Probablemente en el futuro se haga para intestino irritable, para trastorno del espectro autista. El autotrasplante, cuando uno va a tener que tener un tratamiento médico que afecte a la microbiota, antes de empezar el tratamiento se congelaría una muestra y después del tratamiento uno se puede el autotrasplante. Es decir, tiene un futuro realmente muy, muy prometedor. Bien, los que tenemos un poco más de 40 años, creo que es la mayoría de todos nosotros, no vamos a andar sacando la fecha hasta ahora, pero nos hemos criado, nos hemos educado con este gráfico de lo que era la microbiota, es decir, unas pocas especies o grupos microbianos, bifidobacterias, lactobacillus, clostridios, bacteroides, bifidobacterium, que están prácticamente inexistentes al comienzo, nos colonizamos, entra como un estado estacionario y de aquí sacamos, yo creo, la idea del equilibrio de la microbiota. Y van a ver que esto no es así, la microbiota no tiene tal equilibrio. Esto pasaba porque de las 800 especies éramos capaces de cultivar unas pocas. Entonces teníamos una visión muy sesgada de lo que era el dinamismo que tiene la microbiota. Y sí, por supuesto, hacia el final de la vida hay una pérdida de diversidad y abundancia. Una de las cosas que nos dice esto, y todavía se mantiene, es que las bifidobacterias son el principal grupo microbiano en el intestino de un chico sano, hasta los 2 años de vida, más o menos, unas 20 a 21 especies de bifidobacterias. Se transmiten con la leche materna, son anaerobias estrictas, y para que crezcan el intestino tiene que estar anaeróbico, y quien prepara esa anaerobiosis son los lactobacilos que se arrastran por el canal vaginal. Por eso es muy importante el parto vaginal, porque los lactobacilos bajan el potencial redox y hacen que crezcan no solo las bifidobacterias, Akkermansia, Fecalibacterium, Coprococcus, Rosburgia, cantidad de otros que son anaerobios estrictos. Cuando el parto es por cesárea, se retrasa, lo vamos a ver, la aparición de las bifidobacterias, no es que no aparecen, pero se retrasa, y eso deja una huella en el sistema inmunológico. Hoy en día, para estudiar la microbiota, lo que se hace es se toma una muestra de materia fecal, una muestra de leche materna, un hisopado vaginal, un hisopado de piel, se le extrae todo el ADN, se manda, bueno, en Argentina se hace, en algunos lugares se puede amplificar, si no se manda algún sistema al exterior, recibo un paquete de datos enorme, que son todas las secuencias genéticas, tengo que tener un bioinformático que me las depure, que me las limpie, y que después las asocie y diga
en esta muestra tenés tal proporción de tal microorganismo. Y van a ver gráficos de este tipo, con barritas de colores que dan las especies o los géneros o los filos y el porcentaje que tienen. Y si no, gráficos que se llaman de componentes principales, donde si dos puntitos están cerca, significan dos individuos con la microbiota parecida. Si están lejos, tienen microbiota diferente. Algunos de esos ejemplos vamos a ver, para que ustedes los puedan interpretar. Si bien tenemos microbiota en todos lados, probablemente es en el intestino grueso, en el colon, no probablemente, seguramente, donde tenemos la mayor diversidad y abundancia, y es donde se da el encuentro entre dos mundos, el mundo microbiano y un mundo de células inmunológicas. Más del 70% del sistema inmunológico está en este cuartel que es el intestino, separados, hipercomunicados a través del epitelio, con células dendríticas que están atravesando sus proyecciones citoplasmáticas y muestreando lo que pasa. Y de esta forma las bacterias del intestino de la mamá van a ser tomadas por las células dendríticas, no las va a procesar como un antígeno, de esto nos va a hablar Tomás, sino que las va a proteger y las va a pasar por circulación linfática o sanguínea y las va a liberar en la glándula mamaria. Entonces hay una transmisión vertical del intestino de la mamá a la leche materna y al intestino del bebé. La microbiota está mandando constantemente señales. Se han identificado más de 400.000 moléculas provenientes de la fermentación de las fibras, es decir, fermentan las fibras, producen metabolitos. Todos esos metabolitos van a bañar al sistema inmunológico, van a pasar a la circulación interna y van a ser señales para todos nuestros órganos. Es decir, una gran comunicación en ambos sentidos a través de una barrera epitelial que tiene que ser la guardiana de que pase lo que tenga que pasar y no pase cualquier cosa. Y ahí es un poco, cuando eso se interrumpe, es donde empiezan los problemas. Fíjense, esto es lo que le pasa a la microbiota de una persona durante 180 días a nivel de filos bacterianos. Sin ser pesado con la taxonomía, el reino de las bacterias se divide en filos, 20 y pico de filos, estos en clases, en órdenes, en familias, en géneros y especies, ¿sí? Más o menos de los 20 y pico de filos, 6 filos son los que mayormente tenemos, 2 son los más abundantes, Firmicutes y Bacteroidetes. Pero fíjense a nivel de filos, cómo cambia la microbiota día a día en la vida de una persona. Entonces no hay un equilibrio, está constantemente cambiando. Probablemente de lo que haya un equilibrio son de las funciones, es decir, las bacterias van cambiando, pero se mantiene la producción de ácidos grasos, de vitaminas, de neurotransmisores. Yo acá no puse nada de material, pero si en algún momento quieren lo charlamos. Esto tiene que ver con los famosos test de disbiosis. ¿Sirven? No sirven para nada por el momento. La disbiosis se diagnostica con la clínica y por mucho tiempo. Y no lo digo así. Francisco Warner de España, Joel Doré de Francia, Karen Scott del APC Microbiome. Está sucediendo, en la última reunión de AESAP, decían que la gente ya llega al gastroenterólogo con el test de disbiosis. Y entonces ahora el gastroenterólogo tiene que perder tiempo explicándole que los 400 euros no sirvieron para nada. Joel Doré dijo, lo tiro a la poubelle, a la basura, directamente, fue tajante. ¿Por qué? No hay consenso de cuál es una microbiota sana. La microbiota, muchas de estas empresas toman 100 personas, le hacen y dicen, bueno, esta es la microbiota sana. Si esas 100 personas vienen mañana, van a tener otro perfil. Y si yo tomo otras 100 personas, van a tener otro perfil. Los test de microbiota funcionarían si yo te doy una muestra a ciegas y vos me dirías de qué patología se trata. Y eso no es así. Como si yo tomo una muestra de sangre y el hierro está abajo, digo, tiene anemia. Esa conexión bionívoca no existe. Estos test me dan un listado de 200 especies y me dicen Bacteroides fragilis, normal, 0,5. Usted tiene 0,72. ¿Qué intervención nutricional hago yo para bajarte de 0,72 a 0,5 y subirte uno por uno? Imposible. Es imposible. No hay una correlación biounívoca. ¿Qué te terminan diciendo? Come variado, entrená, descansá, no consumí. Esto te lo digo yo sin hacer el test de microbiota. Entonces, si quieren después les muestro algunos ejemplos de que no se embarquen con eso y muchas veces, como son médicos, seguramente la gente... Yo la otra vez he hecho un posteo en Instagram
¿Cómo se detecta la disbiosis? ¿Con un test o la clínica? 90% dijo con un test. Digo, no, prendió la idea de que se hace un test. Y no es así, y yo creo que a los médicos les implica un trabajo extra tener que explicar esto. Una microbiota, un intestino saludable, está hecho por varias cuestiones. Primero, una microbiota diversa y abundante. Diversidad de especies, abundancia. Al tener diversidad de especies tengo diversidad de funciones. Y no es que cada especie cumple una función. Hay toda una cadena alimenticia, cross-feeding se llama, que tal vez para cumplir una función es necesario que se pongan en marcha varias especies que una va produciendo lo que la otra necesita. Generalmente los que ponen en marcha esa cadena alimenticia son las bacterias anaerobias facultativas, y ellas producen todo lo que necesitan los otros. Entre ellos dijimos ácidos grasos de cadena corta, que son el combustible para que las células goblet produzcan el mucus. Entonces ya tenemos una barrera espesa, sirve de una de las líneas de defensa, pero también el ácido graso, el butírico, es la fuente energética de los enterocitos que se renuevan, hay una gran renovación, miles de millones de células por día nuevas que tienen que renovarse, y tienen que estar selladas por estas uniones firmes, sonulina, ocludina, claudina, son proteínas que hacen como una costura y que no permiten el pasaje paracelular, es decir, entre células, sino que la absorción sea por el borde en cepillo, sea por la forma apical. Es decir, esto es lo que está bien. Ahora, cuando tenemos una microbiota en disbiosis, un intestino no permeable, porque el intestino es permeable por naturaleza, pero ya hay una permeabilidad descontrolada, menos diversidad, menos abundancia, menos producción de mucus, se relajan las uniones entre los enterocitos y empiezan a pasar el LPS, lipopolisacárido, es la parte más externa de las bacterias gram negativas, se llama toxina también. Empieza a pasar la trimetilamina, que es el producto de la fermentación de proteínas, se oxida, da óxido de trimetilamina, es un factor de riesgo cardiovascular, y también empiezan a pasar patrones moleculares asociados a microorganismos, es decir, microorganismos, ADN, y esto es inflamación. Esa inflamación, si se sostiene en el tiempo, puede ser el origen de muchas de estas cuestiones, patologías o condiciones crónicas. Cómo la inflamación termina en una diabetes, en una esquizofrenia, en TEA, no está determinado exactamente el mecanismo. Pero lo que todas estas enfermedades crónicas, incluso la alergia también que nos va a hablar Pablo, todas tienen en común la inflamación intestinal sostenida en el tiempo. ¿Sí? Y es un poco, la microbiota se encarga de mantener el intestino sellado si la alimentamos con fibras, esencialmente. Bueno, aquí está lo mismo que yo les decía, la pared de las gram negativas con el LPS que se cuela, y esto, si llega al cerebro, va a dar neuroinflamación y así sucesivamente. Una función menos conocida de la microbiota que también ayuda a mantener anaerobio al intestino. Y esto se logra, otra vez, con la producción de butirato. Ustedes saben que llega oxígeno para que respiren las células que tienen ciclo de Krebs ahí en la lámina propia. Este exceso de oxígeno va a ser oxidado a CO2 por el butirato, haciendo que se mantenga la homeostasis, la anaerobiosis. Si no hay suficiente producción de butírico porque no le doy combustible a la microbiota, este oxígeno va a escaparse, no se oxida, pasa a la luz del intestino, le da pie a las bacterias anaeróbicas facultativas, como Escherichia coli, como Klebsiella, y es otro factor de disbiosis. Entonces la anaerobiosis es clave que se establezca temprano en el intestino y que se mantenga en esa zona. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, pero lo que pasa en el intestino no queda en el intestino. El intestino se conecta hay ejes, se llaman ejes, con el cerebro, con la piel, con el hígado, con el músculo. Con el cerebro probablemente de los más estudiados. ¿Por qué? Porque hay neuronas que tienen el largo de la distancia que hay entre el intestino y el cerebro, van por dentro del nervio vago, estamos cableados entre el intestino y el cerebro. Entonces todas las señales químicas, porque en definitiva lo que producen son moléculas,
van a impactar, se transforma en una señal química y esa señal química se va a transformar en algo, en ansiedad, en depresión, en visión borrosa, en falta de concentración, o al contrario, todo lo contrario, dependiendo de ese tipo de señales. Y las emociones, por supuesto, esto es menos conocido, pero también se transforman en señales químicas y vuelven por constipación, diarrea, me dio un puntazo, el dolor abdominal. Es decir, que está completamente, pero también por citoquinas y por neurotransmisores. La microbiota también produce neurotransmisores. Esto es lo que yo les decía, la cantidad de moléculas que se producen por la fermentación, las recoge la vena porta y el hígado y van a llegar a los distintos órganos. Fíjense acá un listado de distintas especies bacterianas del intestino y que producen serotonina, noradrenalina, GABA, ácido gamma-aminobutírico. Entonces, la microbiota está fuertemente implicada en esta regulación del eje intestino-cerebro. Bien. Hay un momento clave para que la microbiota se instale y es un poco el elenco de microorganismos con los que arrancamos la vida y lo que podemos hacer después es perderlos o mantenerlos. Pero ese es el momento para que se instale, que son los primeros 1000 días y que se empiezan a contar desde la concepción, porque si uno piensa que un espermatozoide antes de encontrar un óvulo, va a nadar en un mar microbiano. El tracto reproductor femenino es un mar de microorganismos. Entonces, hoy el éxito de la fecundación y la implantación del embrión también se está mirando desde la microbiota. Si esa microbiota crea un entorno apropiado para que esto suceda. Por supuesto, se sabe mucho más cómo modular la microbiota del intestino, no la microbiota del tracto reproductor femenino, pero uno sabe que, como está todo conectado, modulándola una, es probable que se modulen las otras y se mejoren. Siempre uno habla de que una microbiota diversa y abundante es una microbiota saludable. Esto es verdad, excepto hasta ahora en 2 casos. Dijimos, el intestino del bebé está dominado por bifidobacterias, no hay diversidad, ahí hay dominancia de una especie. Y fíjense, la vagina, una vagina saludable, no tiene diversidad de bacterias, tiene 99,9% de lactobacilos. Entonces, una primera cuestión que se desprende de acá es que un probiótico en base a lactobacilos que producen ácido láctico podría servir para restaurar no el equilibrio, sino la dominancia de lactobacilos. Los lactobacilos, fíjense, la naturaleza, la evolución, Dios, Mahoma, lo que ustedes quieran creer, no hace las cosas por casualidad. Es decir, si acá colocaron lactobacilos, es porque el pasaje por el canal vaginal hace de que el bebé tome esos lactobacilos porque van a ser los que van a reducir el potencial redox del intestino. Por eso, la importancia del parto vaginal. Cuando uno asciende en el tracto reproductor, por supuesto hay diversidad, pero en la parte baja son lactobacilos y son 3, 4, 5 especies. Lactobacilos había 265 especies. El año pasado los taxónomos los reclasificaron en 25 nuevos géneros. Bueno, eso ahora cambiaron los nombres. O sea, algunos llaman Lacticasa y Bacillus, Fructolas, la han recontra complicado. Pero esto va a venir con el tiempo. Pero bueno, por ahora le vamos a seguir diciendo lactobacilos. Fíjense cómo es la microbiota intestinal de un chico que nació por parto vaginal comparada con la microbiota de la vagina. Fíjense los lactobacilos, cómo se han transferido al intestino del bebé. Y cuando el bebé nace por cesárea, la microbiota es más parecida a la de la piel. Incluso hay un trabajo muy interesante que muestra que en el bebé nacido por cesárea, parte de la microbiota son de bacterias que estaban en el ambiente del quirófano adheridas a células epiteliales. Uno cree que el quirófano es estéril. No, la microbiología logra detectar cosas que a veces no se detectan. Entonces las personas que se van descamando y esas quedan y parte de la microbiota se adquiere del ambiente del quirófano.
Y esto es lo que le pasa a la evolución de la microbiota durante el primer año de vida del bebé, de un bebé que nació por parto vaginal y de un bebé que nació por cesárea. Fíjense en verde son las bifidobacterias, dijimos que son las que dominan. En el bebé que nació por parto vaginal, la dominancia empieza rápidamente. En el bebé que nació por cesárea, dominan, pero hay un periodo, ventana, temprano, donde fíjense, hay más Klebsiella y enterococos que otra cosa. Entonces, si a esto le sumamos que es prematuro, el riesgo de colitis necrosante muchas veces es una realidad. Entonces, y es verdad que al año, si yo tomo la muestra materia fecal de un bebé de un año, no puedo saber si nació por cesárea o de parto vaginal porque las microbiotas confluyen, más o menos se hacen iguales. Pero lo que es importante es esa transición, ese dinamismo. Y hay trabajos que muestran que la maduración del sistema inmunológico no es la misma. Los chicos que nacen por cesárea tienen mayor predisposición al desarrollo de muchas condiciones crónicas. La leche materna probablemente es la mayor fuente de microbiota para los chicos. Más del 30% de lo que está en el intestino viene de la leche materna, con un perfil absolutamente propio. Cada mamá le va a transferir, estas son 16 mamás, muestreadas a tiempo cero, 15 y 30 días de la lactancia. Cada una le transfiere un perfil particular, dinámico, y mientras haya lactancia va a haber transferencia de microbiota. Es la gran fuente de microorganismos, la leche materna. Imbatible en microorganismos, por supuesto en toda la parte química, en los oligosacáridos de leche materna, más de 200 oligosacáridos, que son fermentados exclusivamente por las bifidobacterias. Las bifidobacterias son las que fermentan esos oligosacáridos formados a partir de 5 azúcares. Como base la lactosa, combinada con ácido siálico y otros, distintas uniones permiten formar más de 200 oligosacáridos. Y yo creo que acá se grafica muy bien la diferencia entre desarrollar la tolerancia oral o que se instale una inflamación. Cuando hay homeostasis, es decir, llegan los microorganismos que tienen que llegar al intestino de forma temprana, patrones moleculares asociados a microorganismos, células, ADN, membranas, paredes, lo que sea, la célula dendrítica realiza la presentación antigénica al linfocito T, desarrolla, hablar de inmunología delante de Tomás, que como me debería dar vergüenza, pero bueno, es muy sencillo, Tomás lo puede explicar mejor. El desarrollo de la tolerancia oral. Mientras que si hay una preponderancia de bacterias gram negativas, los patrones moleculares son del tipo patogénicos, la diferenciación va hacia una respuesta TGLPR1, TGLPR17, con todo un set de citoquinas proinflamatorias. Entonces, dependiendo de lo que llegue de forma temprana al intestino, es el desarrollo en mayor o menor medida de la tolerancia oral o no. Y fíjense, esto es un estudio de cohorte de 2 millones de chicos de Dinamarca que se siguieron hasta los 15 años, que nacieron por cesáreas y tenían mayor prevalencia de asma, de enfermedades inflamatorias, deficiencias inmunológicas, obesidad, sobrepeso, alergias al huevo, al pescado, a las nueces. Es decir, el parto por cesárea muchas veces es necesaria la cesárea, pero en Santa Fe nosotros hicimos un estudio de leche materna y preguntamos cómo había nacido y el 70% había nacido por cesárea. En Finlandia no llega al 5%, la Organización Mundial de la Salud dice no más del 10 al 15%, es decir, entre el 10 y el 15 y el 70%, yo creo que hay margen para trabajar en la importancia del parto vaginal, justamente para prevenir estas cosas. Antibióticos lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero también la administración temprana se asocia con estas cuestiones crónicas. Chupar el chupete en vez de lavarlo previene enfermedades crónicas porque estamos transfiriendo microbiota, o sea que no hay que tener miedo a chupar el chupete. Hay varios estudios de esto, de padres que chupan o que no lo hacen o que lo lavan, y se ve que en todos coinciden con esto. Tener mascotas en casa. Bien, este es un estudio, si bien son antibióticos medios fuertes, no es la amoxicilina, pero me pareció de los más analíticos para ver qué es lo que le pasa a la microbiota después de un curso de antibióticos. Uno dice, bueno, después se recupera la microbiota. Minga, como dicen a veces. Vamos a ver si se recupera tal como dicen.
Acá se estudió 8 días después de administrar el antibiótico, 42 días y 180 días. Un ciclo de 4 días con antibióticos. Los cuadraditos en naranja, la intensidad implica la concentración de tal o cual microorganismo. Cuanto más naranja, mayor concentración tenía. Y estos autores dividen a lo que pasó en 4 grupos. Primero son los sobrevivientes, es decir, bacterias que estaban presentes a tiempo cero, que cuando pasaron los antibióticos barrieron con esos microorganismos. A los 42 días ya la mayoría estaba de vuelta y a los 180 días era como que se habían recuperado. Okay. Esa fracción son los sobrevivientes, microorganismos que desaparecieron y volvieron. Acá están los oportunistas. Fíjense, un grupo de microorganismos que están en baja cantidad, donde está Klebsiella, Escherichia coli, donde está Fusobacterium nucleatum. Fusobacterium nucleatum siempre está presente en cáncer de colon. Cuando se toma una biopsia del cáncer de colon y se hace la metagenómica, Fusobacterium nucleatum siempre está ahí. También en cáncer de piel. Y yo le escuchaba a Javier Nachman, la asociación entre antibióticos y desarrollo de cáncer colorectal. Entonces uno piensa antibiótico, antibiótico. Bueno, guarda que no estemos enriqueciendo con Fusobacterium, porque fíjense, después del tratamiento aumentaron los oportunistas, estos son probablemente los que dan la diarrea asociada a antibióticos, y después se van, vuelven a su lugar. Pero algunos van quedando, entonces yo voy enriqueciendo lentamente con oportunistas. Otro grupo que se llaman los nuevos colonizadores, microorganismos que estaban en baja cantidad o no estaban, entre ellos clostridios, y que después del tratamiento con antibióticos quedaron en mayor cantidad. Y recuerden la diarrea por Clostridium difficile, que muchas veces necesita un trasplante de microbiota. Es decir, tanto le damos con el antibiótico que estamos... ¿Por qué? Porque el clostridio es un esporulado, es decir, de la célula vegetativa pasa a una forma resistente, es decir, envuelve su ADN con varias capas de material, el antibiótico no le llega y el microorganismo persiste en el intestino. Entonces muchas veces se necesita el trasplante. Y lo peor de todo son este grupo, que le llaman Lost, como la serie, en Los Perdidos, que son microorganismos que estaban y que nunca más volvieron. Y si después de 180 días no volvieron al intestino, difícilmente vuelvan. Y ahí estaban varias especies de bifidobacterias o Collinsella, que son anaerobios estrictos productores de butirato. Entonces, ustedes me dirán, ¿se recuperó la microbiota después del tratamiento antibiótico? Se recuperó una microbiota, pero no necesariamente la misma. No necesariamente la misma. Y el perfil yo creo que no es tan bueno, porque perdimos bacterias que sabemos que son buenas, ganamos bacterias que sabemos que no son tan buenas. Entonces, dependiendo de cuántas veces lo hagamos a esto, se puede tener más o menos consecuencias. Y esto lo muestra muy clarito un estudio del año pasado, donde se estudiaron 14.000 chicos, 14.000. ¿Cuál es el N? 14.000. Enorme. Enorme, un N enorme. 4.000 chicos nunca consumieron antibióticos en los 2 primeros años de vida. 10.000 chicos consumieron de 1 a 5 veces antibióticos en los 2 primeros años de vida. Y se los monitoreó hasta los 14 años, que pasaron durante los 14 años siguientes. Fíjense cómo esto se asocia, es un estudio de asociación, pero las cosas empiezan por la asociación, hasta que después uno puede mostrar causalidad. Aumento de asma, de rinitis alérgica, de dermatitis atópica, de enfermedad celíaca, de sobrepeso, de obesidad, trastorno del déficit de atención. No se asoció con autismo, pero hay otros trabajos que sí lo asocian con autismo. Entonces, esto lleva a pensar, bueno, ¿de qué forma podemos limitar el daño de la microbiota? Sabemos que los probióticos pueden tener un rol no en prevenir el daño de ninguna manera, pero sí tal vez limitarlo, es decir, que el daño no sea menor. Yo creo que hoy en día administrar un antibiótico y no hacer nada más me parece fatal para la microbiota. Y si yo no tuviera el probiótico que tiene el estudio para eso, yo daría el que tenga a mano, porque estoy seguro que es mejor a no dar nada, porque es lo que muestra la evidencia. Por supuesto, con el abordaje nutricional de la alimentación, que es lo que más influye. Pero un probiótico en estos casos puede ser realmente útil. Entonces, durante muchos años hemos tenido, yo les aconsejo que lean a estos dos, Sonnenburg and Sonnenburg, son un matrimonio
Increíble los trabajos que son comunican muy bien. Tuvimos una microbiota que nos prestaba distintos servicios, producción de vitaminas, saciedad, por la producción de péptidos saciantes, digestión, por supuesto, la digestión nosotros tenemos menos de 100 hidrolasas para hidrolizar la fibra, una sola bacteria intestinal como Bacteroides tetraomicron tiene más de 250, es decir, la gran capacidad fermentativa las tienen estos microorganismos. Producción de ácidos grasos de cadena corta, resistencia a la colonización, la función barrera del epitelio, el control de la inflamación, la renovación del tejido y, por supuesto, el eje intestino-cerebro. Esto es los servicios que nos ha prestado durante mucho tiempo y hoy en día, mal que mal, todos algo tenemos o tendremos. Menor saciedad, menor producción de ácidos grasos de cadena corta, menor barrera, mayor inflamación, es decir, una microbiota que ha perdido sus funciones. ¿Qué podemos hacer más allá de la alimentación? Que yo siempre insisto, yo creo que es la mejor forma de mantener una buena microbiota. Pero tenemos herramientas, tenemos herramientas. Y acá vamos a entrar un poquito más en detalle, esta familia de los bióticos, que son herramientas microbiológicas con sustentos científicos, no es, me parece, tiene sustento científico, para modular la microbiota y o el sistema inmunológico asociado al intestino. No siempre un probiótico va a restaurar la microbiota, difícilmente, puede modular, pero ISAP está preparando un panel consenso para analizar toda la evidencia que hay sobre probióticos después de un tratamiento con antibióticos. No es que restauran la microbiota, porque limitan el daño, o sea, yo creo que hay que ser cada vez más específicos, porque si no uno entrega un falso mensaje, decir, bueno, me restaura la microbiota y listo, no es tan así. Entonces hay que saber exactamente qué es lo que hacen y reconocer lo que no son capaces de hacer. Sí. No, es buena pregunta. Siempre la evidencia, los estudios muestran que el probiótico se da el mismo momento que uno empieza con el tratamiento con antibióticos. No hay que esperar a terminar. Y uno dice, che, pero el antibiótico toma tal probiótico. Bueno, mira, el estudio dice que si empezás el mismo día es que tenés el efecto benéfico. Acortás la diarrea, limitás el daño, pero no hay que esperar a terminar de darlos. No, por favor, si tienen alguna... Esto es como dijo un conocido, es un ida y vuelta, no es nada solemne. Pueden levantar la mano, así yo aprovecho a tomar agua y, y ahí lo hacemos más dinámico, sí. No está estudiado, pero mientras uno ve el efecto, no importa lo que pasa en el medio. No importa si el probiótico sobrevive al estómago, no importa si coloniza el intestino, no importa si modifica la microbiota, lo que importa es que uno lo dé y uno vea un efecto. Todo lo que pasa en el medio es muy difícil de estudiar, es lo que tiene que ver con mecanismos de acción. Sí. No, que justamente eso iba a decir, que hay dudas con respecto al impacto del antibiótico según la cepa probiótica, porque inclusive hay bacterias que son sensibles y entonces puede haber un impacto negativo. No sucede así con las levaduras. El Saccharomyces boulardii, por ejemplo, es resistente, entonces por eso tiene esta amplia distribución en diarreas, por el hecho de que, asociadas a antibióticos, por el hecho que es no sensible a los antibióticos, ¿no? Pero igual, por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus GG tiene un nivel de evidencia de metaanálisis de prevención de diarrea y es una bacteria. Probablemente, aunque parte del antibiótico la inactive, las células no viables, que es la base del concepto de postbióticos, también tienen efecto, pueden tener efecto. Entonces, lo que uno ve en el estudio es que la bacteria entera no viable. Pre-simbióticos, postbióticos, que fueron los 4 bióticos definidos hasta acá por ISAP. Yo voy a usar las definiciones de ISAP. La primera, este año se cumplen 20 años que salió la definición de probióticos de la Organización Mundial de la Salud, que se gestó en Córdoba en el octubre del año 2001, hubo una reunión de expertos. Este es Gregor Reir, un canadiense que estuvo en ISAP hasta hace poco y en la última reunión en España mostró esta foto. Dice que es el único registro que quedó de esa reunión,
donde participó Lorenzo Morelli de Italia, Catherine Stanton del APC Microbiome, y esta persona acá es, se me fue el nombre, es el Cerela, uno de los fundadores. No puede ser que se me haya ido el nombre. Bueno, ya va a venir el doctor, ¿cómo? Sí, no, ya me voy a acordar. Es uno de los dos fundadores de Cerela. Uno fue Aida Pérez Ruiz Holgado y, bueno, alguien que googlee quién fundó Cerela. No, porque es un pecado no nombrarlo. Es un rosarino naturalizado tucumano. Sí, y que en los años 80 se fue a estudiar a Francia esta cosa de los lactobacilos, y cuando volvió aisló de chicos sanos tucumanos un lactobacillus, porque en esa época las diarreas estivales en Tucumán tenían una alta morbilidad, y fue el que desarrolló la leche bio. Él fue el desarrollador de la leche bio. Bueno, y se hizo esta reunión de expertos en octubre del 2001 en Córdoba, por encargo de la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Y la definición es esta: microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas otorgan un beneficio para la salud. La definición ha sido muy robusta. En 20 años nadie propuso una definición diferente y es una definición que quedó y yo creo que es súper robusta. Tiene 3 cuestiones claves: que estén vivos, conocer la identidad y que tengan un efecto benéfico. Son las 3 condiciones que un probiótico tiene que cumplir. Yo después de esta presentación se las mando, la paso a PDF, así tienen las citas, no hay problema. El microorganismo tiene que estar identificado, género, especie y cepa. Género, especie y cepa. ¿Qué entienden ustedes por cepa? ¿Qué es el concepto? Porque es una cuestión microbiológica que yo les digo no totalmente resuelta, que es una cepa, y que tiene una gran implicancia. Bueno, sí, es un código de letras y números. Pero ¿qué implica una cepa? Que esto sea una cepa. ¿O que es otra? ¿En cuánto? Esa es la... claro, pero... bueno, pero... No. En teoría una cepa es un cultivo de una especie que ha sido aislado y depositado en una colección. Pero yo puedo... Exactamente, hay diferencias. Pero cuando uno las analiza... hoy en día que se pueden secuenciar, si yo tomo 2 lactobacillus rhamnosus y los secuencio y comparo base a base, ¿en cuánto tienen que diferir para decir que son 2 cepas diferentes? Eso no está dicho. Es una de las cosas que no ha sido resuelta, es decir, 2, porque hoy en día se pueden secuenciar. Entonces, si yo tengo este lactobacillus rhamnosus GG que tiene 700 estudios clínicos, pero aíslo otro lactobacillus rhamnosus y lo secuencio, y tiene 99,99 de homología, ¿yo puedo decir lo mismo que lo que se dice o sea, tiene una implicancia enorme. O sea, yo puedo decir lo mismo sin haber hecho ningún estudio clínico. No es menor esta cuestión de cepas. Y aparte esto hace que las cepas compartan mecanismos. Cuanto más parecidas son, yo puedo pensar que otro lactobacillus rhamnosus puede tener las propiedades del lactobacillus GG, porque son parecidos genéticamente. Un tema que no ha sido resuelto todavía completamente. Tienen que estar vivas, y esto ustedes lo van a ver, o la cantidad de células vivas con las unidades formadoras de colonia, por gramos o por mililitro, y tiene que tener eficacia demostrada en un estudio clínico. Y siempre la primera parte de un estudio clínico es la parte de seguridad. Si pasa la parte de seguridad, se sigue hacia la parte de eficacia. Por eso decir que un probiótico tiene que ser seguro es una redundancia. Si un microorganismo llegó al estatus de probiótico es porque pasó la parte de seguridad. Entonces los probióticos son seguros si clasifica como probiótico. Si clasifica como probiótico, pasó la parte de seguridad. Y esto es lo que yo les decía, en la última reunión de ISAP hubo un panel de debate que se llamaba si todos los efectos probióticos deberían ser considerados cepa específicos. Y había 2 posiciones. Estaba Hania Zajewska, que es una pediatra polaca, la reina del metaanálisis, porque lo que sabe y lo que hace metaanálisis es increíble, y ella dice que los efectos de los probióticos son cepa específicos y demostró, por ejemplo, mucha evidencia para diarrea asociada a antibióticos, donde hay cepas que son capaces de prevenir esa diarrea y otras cepas que no. Entonces ahí uno le da razón, sí, son cepas específicas. Pero después,
Sara Levir, de la Universidad de Amber en Bélgica, presentó el caso de lactobacilos vaginales, donde cualquier lactobacilos era... ¿Por qué? Porque todos producen ácido láctico y porque en la vagina son todos lactobacilos. Entonces, decir que los efectos, todos los probióticos son cepa dependientes, hoy en día hay que analizarlo con más, hay que escudriñar un poquitito más, porque se conoce mucho más. Entonces, para algunos efectos uno puede decir, usa cualquier lactobacillus, y para otros uno podría decir, no, mira, si es a un bebé prematuro con bajo peso, no le podés dar cualquier cosa, tenés que darle el que... Entonces, hoy en día hay que ser cada vez más analítico. Estuvo muy, muy interesante. Esto es lo que yo les decía, si yo tengo 3 lactobacilos, el GG, el CRL y el CP1, ¿cuán parecidas pueden ser o cuánto se diferenciarán para decir que son cepas diferentes? O lo que yo conozco para esta, ¿podría sospechar que esta otra? Y probablemente sí, porque, bueno, primero que no sabemos porque no las hemos secuenciado y no las hemos puesto a la par. Pero las cepas, si son muy cercanas genéticamente, entonces podrían compartir mecanismos. Entonces, para muchas aplicaciones yo digo, mira, me gustaría tener tal cepa, pero no la tengo. Bueno, voy a probar con esta otra, que es de la misma especie, porque tal vez, primero es porque son seguras, entonces ¿qué perderé? 2 o 3 meses y una pequeña inversión, pero tal vez me puede dar beneficios que uno no esperaba. Bueno, esto está explicado todo acá, esta cuestión de los mecanismos compartidos. Al que le guste leerlo, los argumentos, es gente de AISAP, la mayoría, que estuvo o que está, y habla de esta cuestión de que los microorganismos pueden compartir efectos por esta cuestión de que pueden ser parecidos genéticamente. ¿Dónde vamos a encontrar probióticos? En alimentos fermentados, lácteos, yogures con probióticos. En alimentos lácteos no fermentados, como algunas fórmulas infantiles que incluyen probióticos. Alimentos fermentados que no son lácteos. En Argentina creo no haber visto, pero por ejemplo en los países nórdicos uno tiene estas líneas que es avena fermentada mezclada con pulpa de fruta. Entonces no es lácteo, es plant-based y tiene un Lactobacillus plantarum con gran cantidad de evidencia. O en alimentos no fermentados que puede ser un jugo. En alimentos generalmente son Lactobacillus y Bifidobacterium, lo que más se han utilizado. En suplementos, hasta el momento se han desarrollado en base a 4 géneros, esencialmente. Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces y Bacillus. Un esporulado, una levadura, una bacteria láctica y esta que no es una bacteria láctica, pero produce más acético que láctico. Bien, las redes sociales y los probióticos. Interesante, pero medio que hay de todo. Entonces, primero, uno ve definiciones que no están... son complementos alimenticios que ayudan a mejorar, restaurar y mantener la composición de la flora. Si algo no se ha demostrado es eso que dice. No es una definición oficial, es una definición bastante ad hoc. Hoy estoy a full con los probióticos, kefir, chucrut. Son fuente de microorganismos vivos, no necesariamente un probiótico. No sé exactamente qué microorganismos tengo. No tengo... Si hoy hago kefir y hago dentro de un mes, voy a tener microorganismos diferentes. No pasa esto con el probiótico. El probiótico, si yo hoy lo utilicé y me sirvió, si el año que viene lo quiero para el mismo efecto, sé que voy a tener la misma cepa. Entonces, conocer las diferencias nos permite usarlos bien. Si una persona va a tomar un antibiótico, no sé si le voy a decir toma kefir. Le voy a decir, no, tomate un microorganismo que sé que... O sea, kefir tómalo todos los días, está perfecto. El chucrut es riquísimo, pero tienen aplicaciones diferentes. No podemos, si decimos que son lo mismo, nos quedamos sin herramientas. Si un bebé nace prematuro con bajo peso, no le vas a dar kefir. Aparte que tiene alcohol, sí, es buena esa. Entonces, pero bueno, se ha hecho como bastante confusión con estos temas. Bueno, rápidamente, los alimentos fermentados pueden tener microorganismos vivos o no viables. Un pan de masa madre es un fermentado, pero no tiene microorganismos vivos. Pueden no tener microorganismos. El vino, la cerveza, son fermentados. El chocolate es un fermentado, pero no tiene microorganismos. Entonces, no porque sea fermentado, va a tener microorganismos, ni esos microorganismos van a estar vivos, ni van a ser de identidad conocida. La composición microbiológica no es siempre conocida. Puede variar entre productos que llamamos iguales. Si yo hoy les traigo 10 kefires y nos los analizamos, todos tienen microorganismos diferentes, pero a todos los llamamos kefir. Entonces, no es todo lo mismo. Entonces, a mí el kefir me hace bien para la constipación, yo lo tomé y no me hice nada. Bueno, tiene microorganismos diferentes, a vos te funciona, al otro no, no podés generalizar.
Los efectos benéficos no son extrapolables entre productos. Ahora, cuando uno habla de un probiótico, tienen identidad, están viables, tienen estudios clínicos de eficacia y lo más importante, tienen efectos benéficos de lote a lote. Entonces, si lo utilicé y la persona resolvió su dermatitis atópica y el año que viene con el mismo cuadro, yo sé que si le sirvió, le va a volver a servir. No pasa esto con los alimentos fermentados. Entonces, hay que tener en cuenta esas diferencias. La seguridad, la reproducibilidad, la trazabilidad que tiene un probiótico y que no necesariamente tiene un alimento fermentado. Los fermentados son riquísimos, pero cada cosa en su lugar. Conocer qué es una cosa y qué es otra. Y bueno, esto ya lo dijimos. Si no nos queda claro, las diferencias se aprecian en los extremos. La Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica tiene una lista de microorganismos que pueden ser una opción para reducir al 50% la colitis necrosante en niños prematuros, sumado a la lactancia materna. No se le da cualquier cosa, se le da en Europa, si uno quiere, o en Estados Unidos. La AGA, la Asociación Gastrointestinal Americana, da una evidencia de moderada a alta, lo cual es una cantidad, para que un médico te diga que un microorganismo tiene moderada alta, aplaudimos, de una serie de cepas para prematuros. Yo no voy a entrar demasiado en detalle, va a haber charlas, Pablo, Tomás, pero ¿cuáles son las aplicaciones? Salud vaginal, dermatología. Visto algunos de los estudios de especies que se han utilizado en dermatología. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Acá pasan dos situaciones. Muchas veces la cepa que se estudió nunca llegó al desarrollo comercial. Es decir, es una cepa de laboratorio. Se hizo el estudio clínico, pero ese grupo de investigación nunca la transfirió a la industria. Entonces no la van a encontrar en ningún lugar del mundo como suplemento. O la otra cosa que puede pasar es que esté disponible en Estados Unidos, en Brasil, en Austria, pero no en Argentina. Entonces, porque en Argentina estamos más acotados. Pero por esta cuestión de mecanismos compartidos, yo podría sospechar de lo que tengo acá, podría ser utilizado. Y lo voy a ver, dermatitis, y lo voy a probar. En un prematuro no. En un prematuro voy a usar. Entonces vieron que hay que ir puliendo el uso. Alergias nos va a hablar Pablo. Sistema inmune nos va a hablar Tomás. Condiciones gastrointestinales, fíjense, esto es de Cochrane, que es la máxima, o sea que tienen un potencial de aplicación realmente grande. Entonces, ¿por qué yo podría utilizar un probiótico que no fue estudiado todavía para lo que yo lo quiero, o que la evidencia no está publicada? La ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia. Esto parece muy cosas, pero tiene algo de... Hay personas que me contactan y me dicen, mira, estoy tomando esto para dermatitis y me la solucionó. Y yo miro y eso no tiene evidencia. ¿Pero qué le voy a decir a esa persona? No lo tome. Si esa persona ya lo consumió y le resolvió el problema. Entonces, muchas veces esa cuestión es respetable, hay que respetar. Por supuesto, si uno va a hacer una recomendación, tiene que hacer la mejor recomendación posible dentro de lo que uno tiene. Pero si alguien te viene y dice, mira, el año pasado me resfrié 3 veces, estoy tomando esto, nunca me resfrié, ¿qué le voy a decir a esa persona? No lo tomes, que no tiene evidencia. Entonces a veces hay que ser más flexible. Primero porque son seguros, no me van a hacer un daño, a lo sumo no me harán nada. Tienen nivel GRAS, Generally Recognized as Safe, por la FDA, o están en la lista QPS de la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, tiene una lista de microorganismos seguros. Todos estos lactobacilos bifidobacterianos están en esa lista de microorganismos. Son seguros, nada malo van a hacer, a lo sumo no me harán nada. Porque pueden tener efectos similares a los estudiados por esta cuestión de mecanismos compartidos. Entonces, bueno, a ver, vamos a probarlo, porque podrían ser efectivos. Porque pueden ser una alternativa a años de tratamientos infructuosos. Y vuelvo con esta cuestión. Personas con problemas de piel que han probado corticoide, antibiótico, lo que sea, han peregrinado, pero con el probiótico lo resolvieron. Entonces, bueno, ¿quién te dice que no sea una opción? Porque pueden ser costo efectivos, dan una gran efectividad en relación a su costo, porque no dañan a la microbiota, esencialmente. Esto y porque muchas veces pueden otorgar efectos benéficos adicionales no esperados. Muchas personas me han dicho,
con problemas de piel también tienen problemas gastrointestinales, porque el intestino y la piel están conectados. Entonces, buscando solucionar la piel, solucionaron el disconfort abdominal. Entonces, por rebote, lo busco para una cosa, pero me terminó ayudando con otra. Entonces, yo creo que todos estos argumentos pueden decir, che, le voy a dar un lugar en la aplicación. Una pregunta de muchos es cómo los probióticos se mantienen vivos en un comprimido. Al que le interese, yo escribí un blog para ISAP, un poco describiendo cuál es el proceso de liofilización. Los microorganismos tienen una capacidad que pueden desdoblar el metabolismo y la viabilidad. Si yo no tengo metabolismo, estoy muerto. Pero el probiótico, la célula, puede no tener metabolismo y pueden estar vivos. Y esto es un proceso que se llama liofilización. Es decir, yo tengo el microorganismo, se congela, se deshidrata a alto vacío y quedan las bacterias, estas son unas bifidobacterias, fíjense que quedan como, si uno las ve, esto porque se mueve solo, si uno las ve al microscopio electrónico, quedan como las almendras en un turrón. Los microorganismos, si uno pudiera ver el polvito, vería las bacterias que están metidas en una matriz que es crioprotectora, que generalmente suele ser, sí, puede ser maltodextrina. Es buena pregunta. Muchas bacterias son naturalmente presentes. Otras bacterias se te pueden morir la mitad en el estómago. Y vos decís, che, di 1 millón y se me murió en la mitad. Pero la mitad que llegan al intestino encuentran temperatura, nutrientes, un pH adecuado y se duplican. Entonces, si perdiste 500, es una ecuación que no la podemos, ni nos tenemos que preocupar por lo que pasa. Lo importante es que si yo lo consumí, tengo un efecto benéfico. Se habla muchísimo, exactamente, y se agarran de eso y digo, che, no tiene, sí. Sí, sí. Sí, bueno, es una forma de decir, está bien la aclaración, sobrecitos, cápsula, comprimido, lo que sea, en todos termina habiendo el microorganismo liofilizado. Después puede estar como en un comprimido, en un sobrecito, en una cápsula, pero la base de todo es un liofilizado, que se hidrata, que puede morir en el estómago, tal vez se mueren de 10, se te mueren 9, pero si esa una que te quedó se duplicó un par de veces, ya recuperaste. Entonces no hay que preocuparse ni por lo que pasa en el estómago, ni si colonizan. Y a ver, yo les hago una pregunta desde la sensatez. ¿A ustedes les parece que un probiótico podría colonizar el intestino? Si podría colonizarlo, con una vez que lo tome sería suficiente. Y si a mí, cada microorganismo que yo consumo me coloniza el intestino, terminaría siendo una biblioteca de Alejandría cuando tengo 80 años, de todo lo que consumí y me colonizó. Y no es así. O sea, todo está de tránsito. No vamos juntando microorganismos por la vida. No colonizan el intestino. Entonces, esto tenía como una presentación automática. Otra cuestión que a veces es una ilusión de confianza. ¿Mayor número de cepas es mejor? ¿Este que tiene una sola o este que tiene 5 o el que tiene 10? ¿Mayor cantidad UFC es mejor? El que te dice 20, 30, 60. Son números que ni siquiera la gente se imagina cuánto es. ¿Es mejor? No. Ninguna, son dos ilusiones de confianza. Primero, hay pocos estudios que comparan la dosis y el riesgo. Para colitis necrosante se hicieron con distintas dosis. Si a mayor dosis yo tendría menor riesgo, yo tendría que ver una curva descendente. Cuanto más dosis, menos riesgo. Fíjense si ustedes ven acá alguna curva descendiente. Ven una nube. O sea, cada cepa tiene su dosis efectiva. Entonces no importa si hay más o menos, importa que sea la dosis efectiva. Y en relación al número de cepas, la mayor cantidad de evidencia publicada está para productos que tienen 1, 2 o 3 cepas. Esos productos que uno ve que tienen 10 o 20 cepas no tienen estudios. Entonces, la mayor cantidad... ¿Quiere decir que son mejores? No. Quiere decir que la mayor cantidad de evidencia está para los que tienen 1, 2 o 3 cepas. Sí. Sí, todos caen. ¿Qué dice el estudio? Depende para lo que uno lo buscó. Por supuesto que sí. Si uno dice, bueno, mira, no sé, esto no tiene nada, voy a probar y si con eso te da... La empírica está siempre bien, pero si uno quiere ser estricto es, ¿qué dice el estudio? Si hay un estudio que dice esto.
Si deben modificar la estructura y la función de la microbiota, no necesariamente. El probiótico puede directamente interaccionar con el intestino y que la microbiota ni lo vea, o sí, o no lo puedo medir. Entonces no es un requerimiento de efectividad que sobreviva el estómago, que colonice el intestino, que modifique la microbiota. La única condición es que produzca un efecto benéfico medible. Todo lo otro es parte del mecanismo que puede pasar o que no puede pasar. Bien, vamos con los prebióticos. El concepto de prebióticos nació en el año 95, cuando Glenn Gibson, que fue parte de ISAP hasta hace poquito, se retiró hace poco, desarrolló este concepto. Año 95 la microbiota era la flora intestinal, se podían cultivar unos pocos microorganismos y estuvo como siempre apuntado, desarrollado a las bifidobacterias. Ustedes van a ver que los prebióticos que hay, la inulina, fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, los oligosacáridos de leche materna, todos apuntan a estimular a las bifidobacterias. Entonces, como algo muy direccionado, con esta definición bastante, ingredientes alimentarios no digeribles que afectan al huésped, estimulando selectivamente a unos pocos, a un número limitado de especies bacterianas, que eran esencialmente bifidobacterias. Esta definición en el año 2017 fue revisada por ISAP, en un panel consenso liderado también por Glenn Gibson, y la definición se hizo más sencilla y no solo ya se apuntó al intestino, porque yo podría desarrollar un prebiótico para la vagina, un prebiótico para la piel. Entonces un prebiótico es un sustrato selectivamente utilizado por microorganismos del huésped que confieren un efecto benéfico. Pero ya les digo, si uno quiere decir rápidamente, inulina, FOS, GOS, polidextrosa, lactulosa para las bifidobacterias. Es como que dan vuelta alrededor de eso. Fíjense los estudios, inulina, GOS y FOS, lactulosa, polidextrosa, alguna de las aplicaciones. Pero es un poco que se remite a eso. Y más o menos las dosis efectivas están arriba de los 3 gramos, 3, 4, 5 gramos, dependiendo del efecto que uno busque. Simbióticos. Simbióticos con N antes de B, está así en inglés. ¿Por qué? Porque la simbiosis es un concepto ecológico donde interactúan dos organismos. Pero acá yo tengo un microorganismo y un ingrediente, inulina, FOS, no tengo dos organismos. Entonces se buscó una palabra diferente, simbióticos con N, es un neologismo. Puede ser la mezcla de un prebiótico y un probiótico, o sea, yo tengo que saber que estoy mezclando algo con evidencia como pro y algo con evidencia como pre. Y a eso se llama complementario. O yo puedo tener un microorganismo vivo que no sé si es un probiótico, porque nunca lo estudié solo, y cuando lo mezclo con un sustrato, esa mezcla tiene un efecto benéfico. Es decir, una empresa que está desarrollando esto no tiene que hacer un estudio de pro y de prebióticos, sino que los mezcla, hace un único estudio y dice, esta mezcla funciona. Entonces a eso se llama un probiótico sinérgico. Pero para la general de la ley es una mezcla de pro y pre. Sí. ¿Cómo? Sí. Simbiótico va a ser si hay un pro y un pre. Después todo lo otro puede haber cosas extra que se ponen en la formulación. ISAP no se explayó sobre eso. Cuando uno formula termina poniendo otras cosas. Pero para que sea simbiótico tiene que haber un pro o un pre, o un microorganismo vivo o un ingrediente que juntos den un efecto. Eso es la definición. Y la última que vamos a ver muy rápidamente es el efecto de los microorganismos no viables. Los microorganismos no viables también tienen efectos. Y esto fue, fíjense, esto es un trabajo del año 98. No es nuevo que los microorganismos no viables también pueden tener un efecto. Pero la bibliografía científica lo llamó de formas muy diferentes para la misma cosa. Se hablaba de posbióticos, de probióticos inactivados por calor o tindalizados, de paraprobióticos, de probióticos fantasmas, ghost probiotic. ¿Por qué? Porque era la célula vacía, sin contenido citoplasmático. Entonces fíjense, fragmentos celulares, lisados,
la cantidad de palabras que se venían usando para referirse a lo mismo. Si a las personas les costó entender el concepto de probiótico, imagínate, le venís con 10 palabras que todas significan lo mismo. Entonces ISAP dijo, es momento de generar una categoría, de meter todos estos términos diferentes, proponerlo a la comunidad científica, a ver si... Porque ISAP, como siempre dice, no es la policía de las definiciones, es una institución más que propone una definición, pero que esa definición está debatida por 10, 12, 13 personas durante un año, se publica en una revista como Nature, es decir, que hay mucho laburo detrás para que lo que se diga tenga un racional y no haga agua por todos lados. Entonces, se trata de englobar a todos estos microorganismos, todos estos términos, en un término que es... Bueno, ¿por qué además? Porque ya en el mercado hay productos que tienen microorganismos no viables. En el sudeste asiático es muy común el yogur ambiental, yogur que se mantiene a temperatura ambiente porque fue pasteurizado. Y no es que no tenga ninguna propiedad, tiene propiedades también. La espirulina es un alga, es una cianobacteria, hay cantidad de estudios con espirulina. Una fórmula infantil que fue fermentada y que tiene 2 bacterias secadas por spray, o un producto para diarrea infantil, que es un lactobacillus acidophilus, es decir, que hay productos en el mercado que tienen microorganismos no viables. Sí, porque está muerta ahí. Si yo la pongo en agua no revive esa bacteria, está muerta, pero tiene efecto. Entonces, este es el trabajo del cual tuve suerte de participar en el panel consenso. Se publicó en el año 91, en el año 2021, en una de las revistas de Nature, y lo que dice esencialmente que la definición es que un posbiótico es una preparación de microorganismos inanimados y sus componentes, donde puede haber paredes, metabolitos, que van a conferir un efecto benéfico para la salud. Bueno, esa es un poco la definición explicada paso por paso, pero no lo vamos a detener. Hubo un aumento, un mes después de la definición, un aumento en las búsquedas del término del 1300%, es decir, generó bastante expectativa. Hay cepas que pueden actuar como pro y como posbiótico para el mismo efecto. Por ejemplo, esta es una bifidobacteria para intestino irritable, que tiene un estudio del año 2011 como probiótico y después la desarrollaron como posbióticos y daba el mismo efecto. Entonces, muchas veces, pero a ver, no quiere decir que un probiótico muerto es un posbiótico, hay que demostrarlo para el microorganismo inactivado. Pero da gran ventaja competitiva, tienen mayor vida útil, uno lo puede comercializar en zonas con más calor, entonces realmente puede ser interesante. Algunos mensajes. Recuerden que estamos revestidos por dentro y por fuera de microorganismos, la mamá como fuente de microbiota, parto por cesárea, lactancia limitada, antibióticos, antiácidos, dan esa inflamación intestinal probablemente que se va a traducir en condiciones crónicas. La microbiota y el sistema inmune son modulables por la alimentación, pero también por los pro, los pre, los simbióticos, los posbióticos, que hay menos desarrollo, pero es algo que se va a venir. Los probióticos tienen que estar vivos, identificados, tener el estudio de eficacia. Los prebióticos, dijimos, inulina, fosgos, no hay mucho más que eso. Simbióticos, esa combinación. Muchas veces acá hay que tener un poquito de cuidado, porque cuando uno ve la cantidad que se necesita de un prebiótico, son 3 o 4 gramos, y cuando uno ve la combinación, le ponen 200 miligramos de inulina. Eso no es nada. Entonces, muchos productos dicen simbióticos, lean la cantidad del prebiótico que tiene. Es muy poquitito. Entonces, en eso es una cuestión que hay que cuidar un poquitito. Posbióticos, como el mismo más reciente, inanimados no significa que estén inactivos. Hay muchas funciones que se pueden cumplir estando inanimados. La teoría nos dice que los efectos son dependientes de la cepa, pero si nos quedamos con esto solamente, nos perdemos muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque los microorganismos pueden compartir mecanismos y al no haber riesgo en el consumo seguro, uno puede encontrar en ellos una solución para muchos años de tratamientos infructuosos. Y esto lo repito siempre, no es condición de la definición de probióticos que modifiquen la composición de la microbiota, que sobrevivan al estómago, ni que colonicen el intestino. El único requisito es que cumplan un efecto benéfico medible. Muchas gracias.